Muy bien, vamos a continuar revisando a lo que corresponde para esta semana, que son conceptos relacionados con los números. Y vamos a ver el concepto del número primo. ¿Qué es un número primo? Es todo aquel número que solo puede ser dividido por uno y por sí mismo. Es decir, un número primo solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Vamos a poner acá para que usted lo vaya viendo algunos números para que vea si es número primo o no. Voy a ver. El 1 por definición no es número primo. Porque ¿quién puede dividir al 1? Solamente el 1. Les recuerdo que cuando hablo de divisores estoy diciendo aquellos que dividen exactamente un número. Yo sé que el 1 lo puede dividir en 5, en 2, en 7, en 15, en 504. Lo puede dividir lo que quiera y le va a dar un número decimal. Pero cuando hablamos de divisor, lo expliqué en el video anterior, son aquellos que dividen el número de manera exacta. Y el único divisor del 1, es decir, el único número que divide al 1 de manera exacta es el 1. No es primo. El 1 no es primo. Por definición no es primo. Vamos a poner aquí no. ¿Alcanza a ver ahí bien usted que dice no? Veamos el 2. El 2 puede ser dividido por 1 porque todo número es divisible por 1 y también es divisible por 2. Por lo tanto, el 2 es un número primo. Sé que puede dividir el 2 en 5, en 6 o en 7, pero le va a dar un número inexacto. Aquí estamos hablando de los números que dividen de manera exacta. Divisor es aquel número que divide a otro de manera exacta. Vamos con el 3. El 3 se puede dividir por 1 y por 3. No tiene otro divisor, por lo tanto es un primo. Porque primos son aquellos que pueden ser divididos por el 1 y por sí mismos. Veamos el ejemplo del 4. El 4 se puede dividir por 1. Se puede dividir por 2, me da 2. Y también se puede dividir por 4. Aquí ya no se cumple que solo es divisible por 1 y por sí mismo, porque además está el 2. Por lo tanto, el 4 no es un número primo. Vamos con el número 5. El número 5 lo puedo dividir por 1 y por 5. No tiene otros divisores. Por lo tanto, el 5 sí es un número primo. Caso del 6. El 6 se puede dividir por 1, por 2, por 3 y por 6. Por lo tanto, no corresponde a la definición de número primo. El 7 se puede dividir por 1 y por 7. No hay otro divisor para el 7. Por lo tanto, este sí es un número primo. El 8 puede dividir por 1, por 2, por 4 y por 8. No responde a la, a la definición de número primo. Les recuerdo, un número primo es todo aquel número que solo se puede dividir por el 1 y por sí mismo. Por lo tanto, el 8 no es número primo. Vamos al último, el 9. Lo puedo dividir por 1, por 3 y por 9. Tampoco es un número primo, ¿sí? Entonces tenemos que los números primos, los primeros números primos, el 1 no es primo por definición. Sería el 2, el 3, el 5, el 7, continúa el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. Y así continúan los números primos. Les voy a solicitar que por favor busque en internet, esto sí es confiable, seguro va a estar correcto en internet, busquen los números primos hasta el 500, no son tantos, y cópielos en su cuaderno porque los va a necesitar para hacer los ejercicios que van a continuar durante esta asignatura. Es bueno tenerlos a la vista, porque a veces cuando uno no sabe si un número es primo o no, va a perder mucho tiempo tratando de resolver un ejercicio, entonces vale la pena tenerlos a la vista. Ya le digo por el momento que los primeros primos serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 30, el 37, y así usted los continúa memorizando, por favor, porque eso es muy importante para que pueda hacer sus ejercicios. Ese es el concepto de número primo, aquel número que solo puede ser dividido por uno y por sí mismo. Ya lo vamos a ocupar inmediatamente en un par de ejercicios. Otros dos conceptos que vamos a revisar, que son los últimos, es el de mínimo como múltiplo y máximo común divisor. Voy a dar la definición. Mínimo común múltiplo es el múltiplo menor que comparten dos o más números. Repito, el mínimo común múltiplo es el múltiplo menor que comparten dos o más números. Es decir,
Si yo tengo dos números, por ejemplo, tengo al 4 y tengo al 5. Y voy a escribir los múltiplos del 4. Usted ya sabe que múltiplo es el resultado de multiplicar un número por otro. Voy a escribir acá por extensión, lo expliqué en un video, escribo el conjunto por extensión, de uno por uno, todos los términos separados por una coma. Múltiplos del 4. Primer múltiplo del 4, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. Y así continúa hasta el infinito, porque les recuerdo que los múltiplos son infinitos. Múltiplos del 5. 5 por 1, el primer múltiplo del 5 es el mismo número, el 5. 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 son 20, 5 por 5 son 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 son 35 y así hasta el infinito. ¿Sí? Ahora, si a mí me dicen, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5. Me están preguntando el menor múltiplo que tienen en común. Lo que yo acabo de hacer es escribir los múltiplos por extensión. ¿Sí? Conjunto por extensión. Hasta el infinito, pero no podría llegar porque el infinito ni siquiera existe. Y ahora voy a revisar por inspección. Voy a inspeccionar. Esta técnica se llama por inspección. ¿Y en qué consiste esta técnica? Buscar, mirando cuál es el primer múltiplo que comparten. Y me voy a fijar que el primer múltiplo que aparece en ambos es el 20. Es el múltiplo más pequeño que comparten el 4 y el 5. El mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es 20. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a borrar esto. Voy a buscar el múltiplo más pequeño, el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo entre el 2, el 5 y el 6. Es decir, el múltiplo más pequeño que comparten el 2, el 5 y el 6. ¿Por qué busco el más pequeño? Porque si buscara al mayor de los múltiplos y el más grande que comparten los tres números, podría llegar hasta el infinito. Recuerde que los múltiplos se extienden hasta el infinito, es decir, iría del infinito y más allá y todavía seguirían apareciendo múltiplos en común para los tres números. Voy a poner aquí. ¿Se ven aquí? No sé si alcanzan a ver. Múltiplos del 2. Con el primero. Siempre el número es múltiplo de sí mismo. 2 por 1, 2. Por 2 son 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y así puedo seguir hasta el infinito. Pongo ahí unos puntitos. Múltiplos del 5. 28, aunque vamos a poner el 30, ¿ya? 30, 32 y ahí ya creo que ya no alcanzan a ver. Múltiplos del 5. 5 por 1, 5, por 2 son 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y hasta el infinito. Múltiplos del 6. 6 por 1, 6, por 2 son 12, 18, 24, 30, 36, 42 y así hasta el infinito. ¿Cuál es el primer múltiplo, el más pequeño, el mínimo, que es compartido entre el 2, el 5 y el 6? Si usted se fija, aquí los escribí por extensión, me extendí. Y ahora los voy a buscar por algo que se llama inspección. Voy a inspeccionar. Inspecciono y el más pequeño que estos números comparten es el 30. Es el primero que aparece y que se repite en los 3. El mínimo común múltiplo entre esos números es el 30. ¿Okay? Otro concepto que vamos a revisar es el de máximo común divisor. Es el mayor divisor que dos o más números comparten. Máximo común divisor es el mayor divisor que dos o más números comparten.
Voy a buscar el máximo común divisor. Voy a poner acá. Divisores del 2. El 1 y el 2. ¿Sí? No tiene más divisores. Divisores del 6. El 1, el 2, el 3 y el 6. Todos esos números son divisores del 6, porque lo dividen de manera exacta. De 6 dividido en 1 da 6, 6 dividido en 2 da 3, 6 dividido en 3 da 2 y 6 dividido en 6 da 6. ¿Quién es el máximo común divisor entre el 2 y el 6? ¿Cuál es el más grande que se repite? El 2. El 2 es el máximo común divisor entre ambos números. ¿Ya? Ese es el concepto de máximo común divisor. Es decir, que deben hacer los niños en la escuela. Si yo les pido el máximo común divisor entre algunos números, deben escribir los divisores de un número, los divisores del otro, si hubiesen 3, los divisores del tercero, y luego por inspeccionar cuál es el más grande de los divisores. No pueden buscar el más pequeño, porque si buscaran el mínimo divisor siempre sería el 1, porque les recuerdo que el 1 es divisor de todo número. Vamos a borrar esto. Tomando en cuenta los conceptos de divisor, de múltiplo y de número primo, existe un teorema que se llama teorema fundamental de la aritmética. Lo repito, teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Dice que todo número natural, exceptuando el 1, puede ser expresado como producto de números primos. Lo digo de nuevo. Todos los números naturales, a excepción del 1, pueden ser expresados como la multiplicación de números primos, es decir, solo números primos. Damos un ejemplo. El 2. ¿Se alcanza a ver acá? ¿Sí? Si el 2 yo lo expreso, busco sus divisores primos, tengo el 1 y el 2. Por lo tanto, 2 es 2 por 1. Si yo tomo el 3, tengo el 1 y el 3. Por lo tanto, es 3 por 1. ¿Sí? Les recuerdo que el 1 no es primo, pero el 2 y el 3 sí lo son. Voy a poner el 4. Es 2 por 2. Lo que estoy haciendo acá es un diagrama de árbol. Y el 2 sí es primo y 4 es 2 por 2. Voy a poner otro número. Vamos a poner acá el 16. Y el 16 es 2 multiplicado por 8. Y 8 es 2 multiplicado por 4. Estoy haciendo diagrama de árbol. Y el 4 es 2 multiplicado por 2. Entonces, ¿qué me queda? 1, 2, 3, 4. 16 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Sí? Es decir, escribo el 16 como el producto de números primos. Voy a tomar otro número, el 15. ¿Qué es 15? 3 multiplicado por 5. Y el 3 y el 5 son números primos. Por lo tanto, se cumple el teorema fundamental que puedo expresar el número como el producto de números primos. Les recuerdo que cuando uno dice producto, está refiriéndose al resultado de una multiplicación, que es el teorema fundamental de la aritmética, que cualquier número natural lo puedo escribir como la multiplicación de números primos, es decir, solo números primos que se multiplican y me van a dar como resultado cualquier número natural. Esto aplica para cualquier número natural. Vamos a ver otro. Voy a poner el 20. Es 2 por 10. ¿Y qué es 10? 2 por 5. Y ahí ya no puedo más porque el 5 no tiene más divisores que el 1 y el 5. Aquí llegué a 3 números primos. 20 es 2 por 2 por 5. No sé si se alcanza a ver. ¿Ya? 2 por 2 por 5, es decir, el 20 expresado solo como la multiplicación de números primos. Teorema fundamental de la aritmética. Todos los números naturales, a excepción del 1, pueden ser expresados como productos de números primos. Vamos a poner otro. 26. Esto es 2 por 13.
El 13 es un número primo, por lo tanto acá ya no podemos seguir buscando divisores, porque los números primos solo se dividen por el 1 y por sí mismos. Y el 26 me quedaría como 2 por 13, es decir, está expresado como la multiplicación de números primos. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Ahora les quiero mostrar que para buscar números primos, para buscar mínimo como múltiplo y máximo como un divisor o divisores de un número, los niños usan unas llamadas tablas de factorización prima, ¿ya? Pero vamos a dejar este video hasta acá y en el próximo video voy a explicar cómo se utilizan esas tablas.